¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya situación que hay en torno a la Secretaría de Educación Pública con todo este tema de Marx Arriaga, Mario Delgado, lo que da a conocer hoy la presidenta Claudia Sheinbaum de los libros de texto. Pero hay un debate también que se da alrededor de la educación, alrededor de las escuelas, que es de primer orden y que no podemos dejarlo de lado. Y que incluso se ha visto involucrado en ocasiones el titular de la SEP con sus acercamientos y demás con ciertos grupos y que tiene que ver con los amparos que está promoviendo Coca-Cola para retomar el control en cuestión de comida en las escuelas. Coca-Cola, ustedes lo saben, es una empresa que saldría afectada con esta determinación y que por supuesto, pues no se iba a quedar con las manos quietas sabiendo el poder que tiene. Y la pregunta es qué tanto puede llegar a influir en los jueces y qué tanto pueden llegar a influir incluso en el titular de la educación pública. Voy a platicar al respecto y le agradezco muchísimo de verdad que nos tome la llamada con la abogada Chantal Reyes del Poder del Consumidor. Abogada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús, por el espacio y un gusto estar aquí contigo compartiendo de un tema tan importante. Nombre, el honor es para nosotros. Y de entrada la pregunta es, a ver, ¿qué está pasando con Coca-Cola? ¿Punta de amparos? ¿Quiere regresar? ¿Cómo está operando esto? Claro, es importante contextualizar un poco, irnos a los orígenes de estos amparos y bueno, a partir de 2024, cuando se hizo toda esta regulación de la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, ¿no? Específicamente se publicaron estos lineamientos de expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, es que diversas empresas como Coca-Cola y otras escuelas presentaron amparos en contra de esta regulación, ¿no? Por declaraciones oficiales de SEP. Sabemos que hay alrededor de 100 amparos y juicios en contra de la regulación y de ahí deriva este amparo, ¿no? Y bueno, también señalar que no es el único caso que Coca-Cola tiene en contra de esta regulación, pero principalmente están alegando supuestas vulneraciones a su libertad comercial. En relación pues por esta prohibición, ¿no? Porque prácticamente en las escuelas de cualquier nivel está prohibida la venta de comida chatarra, de alimentos y bebidas azucaradas y demás. Entonces, esta prohibición, obviamente, que pues ellos alegan que se ven afectados en su trabajo y ante este, digamos, conflicto de derechos entre la libertad comercial que alegan estas empresas versus esta protección del derecho a la salud y la alimentación que contempla esta regulación, es que empiezan como estos debates y estas resoluciones, ¿no? En particular, bueno, este es un caso de una embotelladora de Coca-Cola en Baja California, la embotelladora del Fuerte. En este asunto, pues bueno, la empresa igual presentó su amparo y en primera instancia un juez le había negado el amparo, ¿no? Sin embargo, cuando este asunto llegó a una segunda instancia, el tribunal colegiado, el quinto tribunal colegiado en Baja California, Mexicali, con un proyecto de sentencia del magistrado Miguel Ábalos Cornejo, pretendía otorgar el amparo a la empresa, que esto iba a implicar que prácticamente pudieran vender sus productos en preparatorias y universidades, ¿no? Ujú. Esto, por supuesto, es algo era sumamente preocupante, ¿no? Porque, bueno, al final este actuar de la industria, pues astutamente lo hacen como en estos tribunales de segunda instancia, que es más fácil poder obtener una sentencia favorable, ¿no? Sin embargo, bueno, afortunadamente en la sesión del pasado jueves 12 de febrero, hubo un cambio de postura en el tribunal colegiado y de manera ahí uniforme se aprobó que el asunto fuera remitido a la Suprema Corte, ¿no? Que se solicitó a la Corte que atraiga este caso debido al interés y a la trascendencia constitucional, ¿no? Por estos derechos que ya compartía que están en pugna, están en conflicto y sería importante que la Suprema Corte establezca un criterio uniforme que puedan aplicar los demás tribunales, ¿no? Que están revisando estos asuntos y que, bueno, también sea un criterio acorde a toda esta política nacional de escuelas saludables, de promoción de la salud, ¿no? Y recordar que, bueno, esta es una regulación que persigue un interés legítimo, ¿no? Que es la protección de la salud y la alimentación. Sin embargo, pues bueno, desde hace muchos años, incluso con esta misma regulación, desde la primera vez que se intentó impulsar en el 2014, pues bueno, la industria interfiere en este tipo de políticas y una manera de hacerlo es mediante el uso de acciones jurídicas como los amparos, ¿no? Ya lo vimos con el
bicicleta o frontal, tuvieron este mismo modo de actuar y es algo que ahorita están replicando y que bueno, es peligroso porque bueno, si bien este asunto ya quedará a esperar en la corte si lo admiten, si lo analizan y resuelven, es importante decir que hay otros asuntos de la misma empresa que también están en primeras o segundas instancias y se corre el mismo riesgo de que pues por ahí algún tribunal sí les otorgue el amparo, ¿no? Y obviamente pues esto es una gran regresión en la cuestión de protección a los derechos humanos. Ese punto iba, abogada. El impacto que puede tener si se les da este amparo, que como bien dices, pues parece ser que lo están resistiendo en algunos puntos, pero que es constante, 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 hasta que encuentran una grieta. Así es justo, su estrategia es eso, ¿no? Un poco como colapsar al sistema judicial, de presentar varios amparos, y ahora sí que como comúnmente dicen, a ver si chicle y pega en uno de esos, lograr una sentencia favorable, ¿no? Lo peligroso de este tipo de asuntos es que en estas instancias ya no procedería algún tipo de recurso, ¿no? Como para impugnar esa decisión. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Si el caso no es remitido a la Suprema Corte, se podría quedar en esa instancia y permitiría que Coca-Cola siga vendiendo sus productos, ¿no? Si bien al menos este asunto es en Baja California, lo cierto es que tiene otros casos en Ciudad de México, en Jalisco, en Yucatán, en Colima y seguro muchos más, ¿no? Que nosotros no tenemos monitoreados, pero bueno, este es lo peligroso, ¿no? Y las implicaciones que tendría, pues sería que no se aplique la regulación y que más empresas fuera de Coca-Cola apliquen este mismo criterio y bueno, ahí ya se haría un desorden porque pues prácticamente la regulación quedaría inaplicable, ¿no? Y sería letra muerta. Oye, nos decías retroceso, o sea, esto implicaría un impacto en la alimentación y en un empoderamiento de Coca-Cola. Sí, totalmente. O sea, al final, digamos, como en estos temas de protección a los derechos humanos, hay un principio clave, ¿no? Que es el principio de progresividad y que esto implica que este tipo de derechos, como a la alimentación, a la salud, son como derechos programáticos que requieren muchas acciones para, o sea, tener este pleno efectivo cumplimiento de, pero aunque son programáticos, se tienen que hacer cosas, ¿no? Y se tienen que proteger y blindar de alguna manera. Entonces, este principio también lo que implica es que lo que una vez tú alcanzas con una regulación, como estos lineamientos que son bastante proteccionistas, que son muy progresistas a diferencia de los lineamientos que teníamos, si tú, pese a esta regulación que ya consideraste, de pronto empiezas a tener este criterio más jurisdiccional, esta sentencia que te permite no cumplir con estos lineamientos, se empieza esta regresividad, ¿no? Como este retroceso en la aplicación de una norma que, bueno, aunque tú tengas ahí los lineamientos vigentes, a ti ya no te aplican como empresa y pues vas replicando con más empresas y actores que no quieran cumplir, ¿no? Entonces, sí sería un grave retroceso porque, bueno, al final las escuelas seguirían siendo espacios comerciales para las empresas, ¿no? Porque esa es la realidad, para ellos son espacios comerciales y no espacios de formación, ¿no? Porque la política no solo implica una prohibición, sino también todo un trabajo de integrar estos lineamientos, ¿no? De capacitar, de socializar y claro que va a implicar una transición, pero no solamente es la prohibición, ¿no? Entonces, al tener esta inaplicación, pues bueno, se viene todo este retroceso que pues va a dejar ahí la legislación inoperante, ¿no? ¿Cómo has visto, si es que tiene alguna implicación como tal, la participación en este caso del Estado para evitar que se pueda llevar a cabo una acción de esta naturaleza? Y agregaría, abogada, incluso también cómo has visto el papel del nuevo Poder Judicial en estas discusiones, porque mucho de lo que se criticó a los anteriores, al anterior Poder Judicial, por citar dos etapas, era precisamente esa proclividad de favorecer siempre a la gran empresa. Sí, de lo que hemos podido observar como a partir de información pública, ¿no? De estos asuntos y de los que conocemos, porque seguro hay muchos más, es que, bueno, tanto la Secretaría de SEP, tanto Salud, se ve que presentan informes, que contestan a estos requerimientos de los jueces para, bueno, dar ahí como la batalla, ¿no? En estos asuntos también hemos identificado que SEP ha estado presentando como solicitudes de audiencia para ir a hablar de estos casos. Entonces sí vemos ahí como este interés y preocupación y que también
declaraciones oficiales han señalado, ¿no? El número de sentencias que se han ganado y demás, ¿no? Y esto vincula mucho también con esta segunda pregunta que muy oportuna señalas. Y bueno, sobre este actuar del Poder Judicial, también sí reconocemos, ¿no? Digo, salvo este último asunto que estaba peligroso, pero la mayoría de estos casos sí han sido resueltos para negarles el amparo, ¿no? De pronto a veces ni siquiera quieren entrar como al fondo de las violaciones y se quedan ahí como cuestiones como más de forma y demás porque no logran demostrar el interés o de qué manera les afecta la regulación. Entonces sí hemos visto ahí como un actuar positivo, aunque también hay sus excepciones, ¿no? Por ahí tenemos algunos casos identificados en Nuevo León en los que en primera instancia sí han otorgado el amparo, ¿no? Entonces ahí está lo riesgoso, porque aunque es una primera instancia y ahorita se fueron a recurso, en la segunda instancia y esperamos que el tribunal ahí resuelva como a favor de la salud pública, ahí es donde empiezan como esos vacíos, esas grietas, donde algún tribunal puede otorgar, confirmar y decir, no, pues tiene razón y se les debe de otorgar el amparo, ¿no? Pero la mayoría han sido con este criterio de negar estos amparos, pero tampoco, bueno, dejamos a un lado que pueda ocurrir algo como lo que pasó la semana pasada, ¿no? Que querían impulsar un proyecto de sentencia que era bastante preocupante y regresivo, ¿no? En el gobierno los ves entonces que va el gobierno como tal federal. Sí, gobierno federal, que sobre todo ahí como autoridades responsables son SEP y Secretaría de Salud, quienes aparecen principalmente en estos asuntos. Te lo pregunto por todo este embrollo que se ha dado, que si las transnacionales que se involucran y todo ello. Vaya camino, abogada. Me queda claro que ustedes han hecho un trabajo desde hace mucho tiempo, precisamente para denunciar este tipo de circunstancias, para denunciar el daño que provocan estas empresas y sobre todo el impacto que tienen en los niños y niñas, porque obviamente su target pues ya no es un señor de 50 años, ya estás hablando de los niños de 7, 8 años, 6 años, niñas que se convierten en sus clientes perentorios. Sí, totalmente, ¿no? Justo también parte de, pues, de esta defensa, de este tipo de regulaciones, es que atiende una problemática de salud, ¿no? O sea, México es uno de los principales consumidores de bebidas en el mundo, ¿no? Se estima que alrededor de 163 litros de refresco una persona al año consume, ¿no? Entonces, son cifras como muy alarmantes, ¿no? También el 70% de adolescentes y jóvenes consumen bebidas azucaradas de forma habitual y que generan estos hábitos desde una edad muy temprana y justo, ¿no? Los generan en estos espacios escolares que, bueno, finalmente son espacios en donde pasan gran parte de su día y su formación a lo largo de su vida escolar. Entonces, sí es muy preocupante porque, bueno, también se ve ahí afectaciones en su aprendizaje, ¿no? En la generación de diabetes, sobrepeso, obesidad, otras enfermedades, incluso cardiovasculares. Entonces, de ahí también resulta la relevancia de defender este tipo de políticas que, bueno, van acompañadas con otras políticas integrales, ¿no? Como el etiquetado, como también de pronto regular la publicidad de este tipo de productos, pues por los daños que generan a la salud de niñas, niños y adolescentes. Abogada Chantal Reyes del Poder del Consumidor, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad en donde nos ayudas precisamente a tener esta perspectiva y por supuesto el canal está abierto para ustedes en el momento que así lo requieran en esta lucha que han emprendido y que vale la pena reconocerla en todo momento frente a estos intereses. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo a ti y a tu comunidad. Saludos.